Son casas de memoria que conservan el patrimonio, tesoros que pertenecen a la sociedad. Son inmutables, pero la forma en la que los contemplamos ha ido evolucionando con el tiempo. No solo nos limitamos a mirar las obras, pedimos comprenderlas, disfrutar y hasta interactuar con ellas. Y los museos aragoneses ya han tomado nota. Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, se han programado una treintena de actividades que han sorprendido a los visitantes. He visitado el Museo de Zaragoza, que nos ha llamado mucho la atención lo bien estructurado que está, y ya seguidamente hemos venido a ver la catedral, la SEO, y es una catedral que está muy ordenado todo, el Museo de los Tapices también es bastante interesante. Todo es impresionante, la forma de exposar, la forma de elegir todas cosas me encantaba. Arriba, ¿no? Y la arquitectura donde está esta exposición. Me encanta, somos en primeros días de visita a Zaragoza y esperamos a pasar un buen día. Yo cuando vaya a mi tierra Salamanca les digo que pasen por aquí, que vean esto de este museo de la lonja, que es muy bonito. Hemos venido para ver toda Zaragoza y entonces pues aprovechamos porque somos 6 personas con relativa inquietud y bueno, pues nos gusta ver cosas y aprender. Los museos de los que el Gobierno de Aragón es propietario registraron 173.000 visitantes el año pasado, una cifra similar a los espacios expositivos del Ayuntamiento de Zaragoza. Uno de los mejor posicionados es el Pablo Serrano. En los primeros 4 meses del año casi ha alcanzado las 60.000 visitas, las mismas que se registraron a lo largo del 2011.